Diego llevaba 3 semanas notando señales sísmicas menores en San Sebastián. Grietas microscópicas en las paredes del restaurante, cambios en el comportamiento de los animales callejeros, vibraciones casi imperceptibles que sus años de entrenamiento militar le habían enseñado a reconocer como preludio de algo mayor. Sus compañeros pensaron que se estaba volviendo paranoico después de 17 años en la misma cocina. Pero cuando el terremoto finalmente golpeó, Diego ya tenía un plan para mantener vivas a todas las personas atrapadas en los escombros. Diego Fernández había trabajado en el restaurante Arzac de San Sebastián durante exactamente 17 años, 2 meses y 5 días. No porque llevara la cuenta obsesivamente, sino porque cada día había sido una elección consciente de vivir una vida completamente ordinaria, predecible, centrada en crear los mejores pinchos que había servido jamás en el País Vasco. Era el sous-chef más respetado del establecimiento, conocido por su precisión técnica, su creatividad culinaria y su habilidad casi sobrenatural para mantener la calma durante las noches más caóticas del servicio. Para todos los que lo conocían, Diego era la definición perfecta de un cocinero vasco tradicional. Apasionado por los ingredientes locales, obsesivo con la calidad y completamente dedicado a su arte. Llegaba cada mañana a las 6 de la mañana para seleccionar personalmente los pescados del mercado. Preparaba sus propias salsas desde cero y había desarrollado recetas que habían convertido al restaurante en una parada obligatoria para gourmets de toda Europa. Pero había algo diferente en la forma en que Diego se movía por la cocina que lo distinguía de otros chefs, aunque ninguno de sus colegas había podido identificar exactamente qué era. Cuando las noches se volvían caóticas, órdenes gritadas, sartenes humeando, camareros corriendo, Diego nunca parecía perder la compostura. No solo mantenía la calma, parecía prosperar en situaciones de alta presión de maneras que sugerían que había enfrentado desafíos mucho más intensos que servir 200 comensales en una noche ocupada. Sus compañeros habían notado que Diego tenía habilidades que iban más allá de la cocina tradicional. Podía improvisar herramientas de cocina a partir de materiales aparentemente inadecuados. Conocía métodos de conservación de alimentos que permitían que ingredientes duraran semanas sin refrigeración. Y tenía una comprensión casi instintiva de cómo racionar recursos durante períodos de escasez. Lo que nadie sabía era que estas habilidades no habían sido desarrolladas en escuelas culinarias o a través de años de experiencia en restaurantes. Habían sido perfeccionadas durante una década de enseñar a las fuerzas especiales más élite de Europa cómo sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de las personas en cuestión de días. Para entender completamente lo que estaba pasando en San Sebastián esa noche de octubre, necesitamos regresar a una base militar en las montañas de los Pirineos en el año 1998. El sargento primero Diego Fernández, de 29 años, estaba parado frente a 24 comandos de fuerzas especiales que habían sido seleccionados para una misión clasificada en África, donde tendrían que sobrevivir durante semanas en territorio hostil, sin apoyo logístico. Los soldados estaban armados solo con cuchillos de combate, una botella de agua cada uno, y la ropa que llevaban puesta. «Caballeros», había dicho Diego, «durante los próximos 5 días van a aprender por qué el 90% de las muertes en misiones de supervivencia no son causadas por enemigos, depredadores o enfermedades. Son causadas por pánico, decisiones impulsivas y la incapacidad de mantener la moral cuando todo parece perdido». Diego había llegado al ejército español 8 años antes, después de completar estudios en ingeniería agrícola en la Universidad del País Vasco y un máster en supervivencia y gestión de crisis que había llamado la atención de reclutadores de fuerzas especiales.
Su perfil académico había sido perfecto para el tipo de entrenamiento que el ejército necesitaba durante una época cuando España estaba desplegando tropas en misiones internacionales que requerían más que habilidades de combate tradicionales. Un especialista legítimo en gestión de recursos naturales que podía enseñar a soldados cómo sobrevivir en cualquier ambiente, usando únicamente lo que pudieran encontrar a su alrededor. Su expediente inicial había mostrado cualidades que los reclutadores valoraban para instrucción de supervivencia. Resistencia física excepcional, capacidad de mantener claridad mental bajo estrés extremo, habilidad natural para improvisar soluciones a problemas complejos y algo más difícil de entrenar, la capacidad de inspirar confianza en otros incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas. El ejército había reconocido que Diego tenía el perfil perfecto para un tipo muy específico de entrenamiento militar. Situaciones que requerían que soldados sobrevivieran durante periodos prolongados en condiciones hostiles, usando únicamente recursos locales y habilidades que no dependían de equipamiento militar sofisticado. El proceso de entrenamiento había durado 2 años. Diego había aprendido técnicas que iban mucho más allá de lo que enseñaban en escuelas de supervivencia civiles. Métodos para encontrar agua potable en cualquier ambiente. Técnicas de construcción de refugios que funcionaban en temperaturas extremas. Estrategias de obtención de alimentos que no requerían herramientas especializadas. Y métodos para mantener la moral de grupos durante periodos prolongados de privación. Más importante, había aprendido algo que sería crucial décadas después en un restaurante colapsado. Cómo tomar control de situaciones caóticas donde múltiples personas estaban en pánico. Y cómo organizar grupos de manera que maximizara las posibilidades de supervivencia de todos. Durante los siguientes 9 años, de 1995 a 2004. Diego había sido desplegado como instructor de supervivencia para misiones especiales a través de Europa, África y Asia. Había entrenado a más de 2.000 soldados de fuerzas especiales en técnicas que habían sido probadas en algunos de los ambientes más hostiles del planeta. Su especialidad había sido lo que el ejército llamaba supervivencia de larga duración. Situaciones donde soldados tenían que mantener operatividad durante semanas o meses sin resupply, dependiendo únicamente de recursos locales y habilidades de improvisación. Había pasado 3 meses en el Sahara entrenando comandos en técnicas de supervivencia en desierto, enseñándoles cómo encontrar agua subterránea. Cómo construir refugios que proporcionaban protección contra temperaturas de 50 grados durante el día y bajo cero durante la noche, y cómo mantener fuerza física cuando las calorías disponibles eran limitadas. Había trabajado en la selva amazónica durante misiones de entrenamiento con fuerzas especiales brasileñas, desarrollando métodos para purificar agua de fuentes contaminadas, identificar plantas comestibles entre miles de especies tóxicas y construir equipamiento de supervivencia usando únicamente materiales que podían encontrarse en la selva. Había dirigido ejercicios de supervivencia en el Ártico, donde soldados tenían que mantener temperatura corporal y encontrar alimentos durante semanas de oscuridad total, usando técnicas que había desarrollado para maximizar calorías mientras minimizaban exposición a temperaturas que podían matar en minutos. Su nombre en código había sido Resourceful, una referencia tanto a su habilidad para encontrar soluciones creativas a problemas imposibles, como a su capacidad de enseñar a otros cómo mantener esperanza cuando la supervivencia parecía estadísticamente imposible. Durante 9 años, Diego había sido uno de los instructores de supervivencia más efectivos del ejército español en situaciones que requerían supervivencia de larga duración sin apoyo externo. Su récord
había sido excepcional. Ningún soldado entrenado por él había muerto durante misiones reales de supervivencia, y sus técnicas habían sido adoptadas por fuerzas especiales en 12 países. Pero, en 2004, a los 35 años, en la cima de una carrera que lo había establecido como uno de los especialistas en supervivencia más respetados en las Fuerzas Armadas europeas, Diego había tomado una decisión que había sorprendido a todos sus superiores. Había solicitado retiro del servicio activo. No por trauma, no por fatiga, sino por una realización que había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre dónde podía hacer la mayor diferencia en ayudar a las personas a superar crisis. El incidente que había precipitado su decisión había ocurrido durante su última misión de entrenamiento. Un ejercicio de supervivencia en los Alpes, donde había sido responsable de entrenar a comandos en técnicas de supervivencia en montaña durante condiciones de invierno extremo. Durante el ejercicio, una avalancha había atrapado a 3 soldados bajo varios metros de nieve. Diego había coordinado una operación de rescate de 18 horas que había resultado en la recuperación exitosa de los 3 hombres. Pero la experiencia había sido más intensa emocionalmente de lo que había anticipado. No había sido el peligro físico lo que lo había afectado. Había enfrentado situaciones similares docenas de veces durante su carrera. Había sido la realización de que estaba entrenando a soldados para sobrevivir en situaciones de guerra y conflicto, pero que había miles de civiles que enfrentaban crisis de supervivencia todos los días, sin tener acceso al tipo de conocimientos que podrían salvar sus vidas. Durante su vuelo de regreso a España después de esa misión, Diego había comenzado a pensar en términos diferentes. No quería ser el instructor que preparaba soldados para guerras futuras. Quería encontrar una manera de usar sus habilidades para ayudar a personas ordinarias a estar mejor preparadas para crisis que podrían enfrentar en sus vidas civiles. Había comenzado a investigar qué tipos de trabajos le permitirían aplicar sus conocimientos de supervivencia y gestión de crisis para servir a comunidades que no tenían acceso a entrenamiento militar especializado. La transición de instructor de supervivencia militar a cocinero profesional había sido más compleja emocionalmente de lo que Diego había anticipado. Durante 9 años, cada día había sido estructurado alrededor de situaciones de vida o muerte, entrenamiento que podía determinar si soldados sobrevivían misiones imposibles, y la responsabilidad de preparar a otros para enfrentar los desafíos más extremos que los seres humanos podían encontrar. Vivir sin esa intensidad, sin ese sentido de propósito que venía de literalmente salvar vidas a través de entrenamiento, había requerido un ajuste psicológico significativo. Durante los primeros meses después de dejar el ejército, Diego había considerado trabajar para empresas que proporcionaban entrenamiento de supervivencia para civiles, pero las ofertas habían sido para enseñar habilidades básicas a ejecutivos corporativos durante retiros de fin de semana, no para proporcionar conocimientos que realmente podrían marcar la diferencia durante emergencias reales. Había pensado en establecer su propia escuela de supervivencia, pero había realizado que lo que más necesitaba no era crear otro negocio, sino encontrar una manera de integrar sus habilidades en una comunidad donde pudiera estar disponible cuando las personas realmente lo necesitaran. Fue durante una visita a San Sebastián, donde había crecido antes de unirse al ejército, que había redescubierto su pasión por la cocina y había realizado que la preparación de alimentos y la supervivencia tenían más en común de lo que la mayoría de las personas entendían. En ambos casos, se trataba de transformar recursos limitados en algo que proporcionara sustento. En ambos casos, se trataba de planificación cuidadosa, comprensión de cómo diferentes ingredientes interactuaban,
y la muy habilidad de improvisar cuando las cosas no salían según plan. Había aplicado para un puesto como cocinero junior en el restaurante Arzac, uno de los establecimientos más respetados del País Vasco, no porque necesitara el dinero, sino porque quería aprender cómo aplicar sus habilidades de gestión de recursos en un contexto que podría beneficiar a su comunidad todos los días. La entrevista para el puesto de cocinero había sido fascinante. Diego había tenido que presentar una versión editada de su experiencia que explicara sus habilidades de gestión de recursos sin revelar el nivel específico de entrenamiento militar que había recibido. Pero había sido obvio incluso durante la conversación de 90 minutos que tenía conocimientos que lo distinguían de candidatos típicos. Había respondido preguntas sobre manejo de estrés en cocinas ocupadas con ejemplos que habían hecho que el chef ejecutivo lo mirara con curiosidad, pero que no había podido cuestionar porque las respuestas habían sido extraordinariamente completas. Había demostrado comprensión de gestión de recursos y planificación logística que había impresionado incluso a supervisores experimentados, aunque en realidad había sido resultado de años de coordinar supervivencia para grupos en condiciones extremas. Más importante, había algo en su presencia, una calma natural bajo presión, una habilidad de tomar control de situaciones caóticas, que había hecho que todo el personal de cocina sintiera instintivamente que sería alguien en quien podrían confiar completamente durante las noches más intensas del servicio. Había sido contratado inmediatamente. Sus primeras semanas como cocinero habían sido una experiencia transformadora. Diego había tenido que aprender a ver la preparación de alimentos no como una cuestión de supervivencia, sino como una forma de arte que proporcionaba placer y satisfacción a las personas que servía. Había comenzado a estudiar cada aspecto de la cocina vasca, no solo para dominar técnicas culinarias, sino para entender cómo la cultura local había desarrollado métodos de preparación de alimentos que maximizaban nutrición y sabor usando ingredientes que estaban disponibles localmente. Pero también había aplicado principios de gestión de recursos que ningún cocinero había usado antes. Durante su primera semana, había comenzado a optimizar el uso de ingredientes de maneras que eliminaban desperdicios, mientras mejoraban la calidad de los platos. Había desarrollado sistemas de almacenamiento que extendían la vida útil de ingredientes frescos sin comprometer sabor. Había establecido protocolos de preparación que permitían que la cocina funcionara eficientemente incluso cuando faltaban ingredientes específicos. Había identificado maneras de usar cada parte de ingredientes que normalmente se descartaban, no por razones económicas, sino porque su entrenamiento militar le había enseñado que desperdiciar recursos en cualquier contexto era una forma de comprometer la efectividad operacional. Ya había comenzado a aplicar técnicas de liderazgo que había aprendido para mantener la moral de grupos bajo presión, adaptándolas para ayudar al personal de cocina a funcionar efectivamente durante las noches más caóticas. Durante su segundo mes como empleado, Diego había detectado y ayudado discretamente en su primera situación de crisis en el restaurante. Había sido una noche particularmente ocupada cuando el sistema de refrigeración había fallado durante el servicio, amenazando con arruinar ingredientes por valor de miles de euros y forzar al restaurante a cerrar temprano durante una de las noches más importantes del año. En lugar de entrar en pánico como el resto del personal, Diego había usado técnicas de conservación de alimentos que había aprendido durante entrenamiento de supervivencia para mantener frescos los ingredientes más críticos mientras coordinaba reparaciones de emergencia del sistema de refrigeración. Había improvisado sistemas de enfriamiento usando hielo, sal y circulación de aire que habían mantenido temperaturas seguras durante las 4 horas que habían tomado
reparar el equipo. Había reorganizado el menú para priorizar platos que usaban ingredientes que eran menos sensibles a cambios de temperatura. Y había coordinado al personal de manera que nadie había entrado en pánico, y el servicio había continuado sin que los clientes notaran que había habido una crisis. El resultado había sido que el restaurante no solo había sobrevivido la noche, sino que había servido algunos de los mejores platos de la temporada, porque Diego había aplicado técnicas de preparación de alimentos que intensificaban sabores cuando los ingredientes estaban bajo estrés. Todo había sido manejado de manera que el resto del personal había visto las acciones de Diego como creatividad culinaria excepcional, en lugar de técnicas de supervivencia militar aplicadas. Durante los siguientes 17 años, Diego había perfeccionado este tipo de gestión de crisis preventiva. Había desarrollado una reputación en el restaurante como alguien que no solo cocinaba excepcional comida vasca, sino que tenía una habilidad casi sobrenatural para mantener las operaciones funcionando durante cualquier tipo de crisis. Había ayudado al restaurante a navegar 23 crisis mayores. Fallos de equipamiento durante noches críticas, escasez de ingredientes debido a problemas de supply chain, problemas de personal durante temporadas altas y situaciones de emergencia que habrían forzado a otros establecimientos a cerrar temporalmente. En cada caso, había aplicado principios de supervivencia y gestión de recursos que habían transformado crisis potenciales en oportunidades para demostrar la resilience del restaurante. Sus supervisores lo consideraban no solo un cocinero excepcional, sino un empleado invaluable que podía ser contado para manejar cualquier situación inesperada. Lo que no habían sabido era que Diego había convertido la cocina del restaurante Arzak en un laboratorio para aplicar técnicas de supervivencia militar en contextos civiles. Las 3 semanas antes del terremoto habían sido diferentes. Diego había comenzado a notar señales que su entrenamiento militar le había enseñado a reconocer como indicadores de actividad sísmica inminente. Había grietas microscópicas apareciendo en las paredes del restaurante, tan pequeñas que nadie más las había notado, pero que seguían patrones que había aprendido a asociar con estrés estructural. Los perros callejeros en el área habían comenzado a comportarse de manera agitada, especialmente durante las noches, y había detectado vibraciones casi imperceptibles en el edificio que ocurrían a intervalos regulares, como si algo subterráneo estuviera causando micromovimientos en los cimientos. Durante su entrenamiento militar, había aprendido que la naturaleza proporcionaba señales de advertencia para la mayoría de los desastres naturales, pero que las personas civilizadas habían perdido la habilidad de interpretar esas señales porque dependían demasiado de tecnología en lugar de instintos de supervivencia. Diego había comenzado a hacer preparaciones discretas. Había aumentado gradualmente las provisiones de emergencia almacenadas en el restaurante, presentándolas como mejoras de eficiencia en lugar de preparación para desastres. Había identificado las rutas de evacuación más seguras del edificio y había desarrollado planes mentales para diferentes tipos de emergencias estructurales. Había intentado compartir sus preocupaciones con algunos de sus colegas, pero había sido cuidadoso de presentarlas como precauciones generales en lugar de predicciones específicas sobre terremotos. Diego, le había dicho Carmen, una de las camareras más experimentadas, ¿por qué has estado tan preocupado por las provisiones de emergencia últimamente? Es como si esperaras que algo malo fuera a pasar. Diego había sonreído mientras revisaba inventarios que había reorganizado para maximizar utilidad durante emergencias. Carmen, es mejor estar preparado para algo que nunca pasa que no estar preparado para algo que sí pasa. ¿Pero preparado para qué exactamente?
Diego se había detenido y la había mirado directamente. No sabemos qué tipo de emergencias podrían afectar al restaurante. Problemas con proveedores, fallos de equipamiento, situaciones climáticas extremas. Si tenemos recursos organizados de manera que podamos responder rápidamente a cualquier crisis, estamos mejor posicionados para mantener el servicio funcionando sin importar lo que pase. Lo que no había mencionado era que también había identificado cuáles empleados tenían habilidades que podrían ser útiles durante emergencias reales. Había memorizado las ubicaciones de todos los suministros médicos en el edificio y había desarrollado protocolos mentales para mantener la moral del grupo si alguna vez se encontraban en una situación de supervivencia real. El sábado 22 de octubre había comenzado como cualquier noche ocupada durante los últimos 17 años. El restaurante había estado completamente reservado, con una lista de espera de más de 50 personas esperando mesas. Diego había llegado a las 6 de la tarde para comenzar los preparativos para lo que esperaba que fuera una de las noches más exitosas de la temporada. La primera parte de la noche había sido típica: preparación de ingredientes frescos, coordinación con camareros sobre platos especiales y gestión de una cocina que estaba funcionando a capacidad máxima para satisfacer la demanda del sábado por la noche. A las 9:30 de la noche habían servido 180 comidas y estaban preparándose para la última ronda de órdenes de la noche. El ambiente en el restaurante había sido perfecto. Clientes satisfechos, personal trabajando en armonía y la sensación de éxito que venía de una noche donde todo había funcionado según plan. Pero a las 9:47 de la noche, mientras Diego estaba terminando de limpiar su estación y preparándose para las tareas de cierre, había ocurrido algo que había activado instantáneamente todos los instintos de supervivencia que había desarrollado durante 9 años de entrenamiento militar. La tierra había comenzado a moverse. Primero había sido una vibración sutil, el tipo de movimiento que podría haber sido atribuido a un camión grande pasando por la calle. Pero Diego había reconocido inmediatamente el patrón. Era el tipo de movimiento preliminar que había aprendido a asociar con actividad sísmica mayor. En los 4.3 segundos que le había tomado al terremoto escalar de vibración menor a movimiento violento, Diego había procesado información que sus años de entrenamiento le habían enseñado a evaluar automáticamente. Magnitud estimada, basada en la intensidad de las vibraciones, entre 7.0 y 7.5. Duración probable, entre 30 y 60 segundos. Ubicación en el edificio: segundo piso de una estructura de 5 pisos que no había sido diseñada según códigos sísmicos modernos. Personas en riesgo inmediato: aproximadamente 90 en el restaurante, más residentes en los pisos superiores. Y algo más que había hecho que su entrenamiento de supervivencia se activara completamente. Basado en la intensidad del terremoto y la edad del edificio, había una probabilidad alta de colapso estructural parcial o total. Por primera vez en 17 años, Diego había tenido que tomar la decisión que había definido su carrera militar: actuar como civil y esperar que otros manejaran la crisis, o usar habilidades que había esperado nunca necesitar de nuevo para proteger vidas inocentes. La decisión había tomado menos de un segundo. «Todos aléjense de las ventanas y bajo las mesas ahora», había gritado Diego con una voz que llevaba una autoridad que nadie en el restaurante había escuchado antes de él. Su comando había sido tan directo y convincente que clientes y personal habían respondido instintivamente, buscando protección, justo cuando el terremoto había alcanzado su intensidad máxima. Los siguientes 43 segundos habían sido los más largos en la vida de todos los presentes. El edificio había temblado,
con una violencia que había hecho que platos volaran de las mesas, que ventanas se agrietaran y que las luces parpadearan antes de apagarse completamente. Diego había usado esos 43 segundos para evaluar el daño estructural que estaba ocurriendo en tiempo real. Había escuchado sonidos que había aprendido a reconocer como señales de estrés en materiales de construcción, crujidos que indicaban que vigas de soporte estaban siendo sometidas a presión extrema, sonidos de metal torciéndose que sugerían que conexiones estructurales estaban fallando. Cuando el temblor había parado, el restaurante había estado sumido en una oscuridad total. Diego había escuchado llantos, gritos de pánico y los sonidos de personas tratando de moverse entre escombros que habían caído del techo. Pero también había escuchado algo más ominoso, crujidos estructurales que continuaban después de que el terremoto había terminado, indicando que el edificio estaba inestable y que podría haber colapso adicional en cualquier momento. «Nadie se mueva todavía», había gritado Diego. «Necesito evaluar si es seguro moverse. Manténganse exactamente donde están hasta que les diga». Había extraído una pequeña linterna LED que había llevado en su bolsillo durante años. No por paranoia, sino porque su entrenamiento militar le había enseñado que estar preparado para emergencias era una responsabilidad que nunca terminaba. Durante los siguientes 5 minutos, Diego había realizado una evaluación de seguridad estructural que había determinado que, aunque el edificio había sufrido daño significativo, la sección del restaurante era relativamente estable en comparación con otras partes de la estructura. Pero había descubierto algo que había llenado su corazón de terror. Las escaleras principales hacia la salida habían colapsado parcialmente, y la mayoría de las rutas de evacuación estaban bloqueadas por escombros. Peor aún, había podido escuchar voces viniendo de otras partes del edificio, residentes de los pisos superiores que estaban atrapados y gritando por ayuda. Diego había regresado al área del restaurante y había usado su linterna para evaluar las condiciones de las 90 personas que estaban bajo su responsabilidad inmediata. Había heridos. 3 personas con cortaduras de vidrio, 2 con posibles fracturas de extremidades y una mujer mayor que había entrado en shock. Pero la mayoría estaban físicamente bien, aunque obviamente aterrorizados, y comenzando a entrar en pánico cuando habían realizado que podrían estar atrapados. Era exactamente el tipo de situación para la cual había entrenado durante 9 años. Un grupo grande de civiles sin entrenamiento de supervivencia, atrapados en un ambiente hostil, dependiendo de sus habilidades de liderazgo para mantenerse vivos hasta que llegara rescate externo. «Escúchenme todos», había dicho Diego, usando la voz que había perfeccionado para comandar atención durante situaciones de crisis militar. «Mi nombre es Diego. Soy cocinero aquí, pero también tengo entrenamiento en manejo de emergencias. Vamos a salir de esto, pero necesito que todos sigan mis instrucciones exactamente». La autoridad en su voz había tenido un efecto inmediato. El pánico había comenzado a calmarse, y las personas habían comenzado a escuchar en lugar de solo reaccionar emocionalmente. Primero, vamos a establecer primeros auxilios para las personas heridas. ¿Hay algún médico o enfermero entre nosotros? 2 personas habían respondido. Un médico jubilado y una estudiante de enfermería. Perfecto. Ustedes van a coordinar atención médica. Usen manteles como vendajes, y hay suministros de primeros auxilios en la cocina si pueden acceder de manera segura. Segundo, vamos a organizar equipos para evaluar nuestros recursos. Necesitamos saber exactamente qué tenemos disponible para alimentos, agua, herramientas y materiales que podemos usar para mejorar nuestra situación. Había asignado responsabilidades específicas a personas que había identificado como líderes naturales entre los clientes y el personal. Tercero,
Vamos a establecer comunicación con el exterior si es posible. ¿Alguien tiene teléfono móvil con señal? Había coordinado intentos de contactar servicios de emergencia, aunque había sospechado que las torres de comunicación locales podrían haber sido dañadas por el terremoto. Y cuarto, vamos a prepararnos para estar aquí durante varias horas hasta que lleguen equipos de rescate profesionales. Eso significa racionar recursos, mantener la calma y trabajar juntos para mantener a todos seguros. Durante las siguientes 6 horas, Diego había ejecutado la operación de supervivencia civil más compleja de su vida. Había coordinado la estabilización de las personas heridas, usando técnicas de primeros auxilios de campo que había aprendido durante entrenamiento militar, adaptadas para usar materiales disponibles en un restaurante. Había organizado equipos para explorar cuidadosamente las áreas accesibles del edificio, buscando rutas de escape alternativas, recursos adicionales, información sobre otras personas que podrían estar atrapadas. Había establecido un sistema de racionamiento de agua y alimentos que aseguraba que todas las 90 personas tuvieran suficiente sustento para sobrevivir durante días si fuera necesario, usando principios de gestión de recursos que había enseñado a soldados durante misiones de supervivencia de larga duración. Más importante, había Batamo aplicado técnicas de gestión de moral que había desarrollado para mantener cohesión de grupo durante periodos prolongados de adversidad. Había organizado a las personas en equipos pequeños, con responsabilidades específicas, asegurando que todos tuvieran algo productivo que hacer en lugar de simplemente esperar pasivamente. Había establecido horarios regulares para reportes de progreso que mantenían a todos informados sobre los esfuerzos de rescate, y había usado técnicas de comunicación que mantenían esperanza mientras siendo realista sobre los desafíos que enfrentaban. Quiero que todos entiendan nuestra situación, había explicado durante una reunión grupal 3 horas después del terremoto. Estamos en un edificio dañado, pero la sección donde estamos es estructuralmente estable. Tenemos agua suficiente para varios días y suficientes alimentos para mantener a todos con energía. Los equipos de rescate definitivamente saben que estamos aquí y están trabajando para llegar hasta nosotros. La parte más importante es que trabajemos juntos y mantengamos la disciplina. He visto situaciones mucho más difíciles que esta, y siempre hay una manera de salir adelante si mantenemos la calma y usamos nuestros recursos inteligentemente. Lo que no había mencionado era que también había estado coordinando discretamente esfuerzos para rescatar a otras personas atrapadas en el edificio. Usando técnicas de construcción improvisada que había aprendido durante entrenamiento de supervivencia, había dirigido equipos de voluntarios en la creación de túneles de acceso a través de escombros que les permitían llegar a residentes atrapados en otros pisos. Había aplicado principios de ingeniería estructural que había estudiado durante su carrera militar para determinar cuáles paredes podían ser removidas de manera segura para crear rutas de evacuación, y cuáles secciones del edificio debían ser evitadas debido a riesgo de colapso adicional. Durante el curso de la noche, los equipos coordinados por Diego habían logrado rescatar a 23 personas adicionales que habían estado atrapadas en apartamentos en los pisos superiores, llevando el total de personas bajo su responsabilidad a 113. Cada operación de rescate había requerido planificación cuidadosa, evaluación de riesgos y coordinación precisa entre múltiples equipos. Diego había aplicado exactamente los mismos principios de liderazgo táctico que había usado para coordinar operaciones de supervivencia militar, pero adaptados para trabajar con civiles que no tenían entrenamiento especializado. A las 3:30 de la mañana, había establecido comunicación por radio con equipos de rescate profesionales que estaban trabajando para acceder al edificio desde el exterior. Aquí
el líder del grupo en el restaurante Arzak, había reportado Diego. Tenemos 113 personas seguras, incluyendo 6 con heridas menores y una con posible fractura de cadera. Hemos establecido primeros auxilios, racionamiento de recursos y operaciones de rescate interno. Estructura es parcialmente estable, pero necesitamos evaluación profesional antes de intentar evacuación mayor. La respuesta había venido de un coordinador de emergencias que había estado dirigiendo esfuerzos de rescate en toda la ciudad. ¿Quién está coordinando las operaciones ahí adentro? ¿Tienen personal de seguridad o servicios de emergencia? Negativo, había respondido Diego. Soy civil con entrenamiento en gestión de crisis. Estoy coordinando usando principios básicos de supervivencia y liderazgo de grupo. Había habido una pausa antes de que el coordinador respondiera. Señor, no sé cuál es su background, pero está manejando esto mejor que algunos de nuestros equipos profesionales. Mantenga las operaciones exactamente como las tiene. Estimamos que podremos acceder en aproximadamente 4 horas. Durante las siguientes 4 horas, Diego había continuado aplicando técnicas de supervivencia que habían mantenido a todas las 113 personas, no solo vivas, sino organizadas, alimentadas, hidratadas y con moral alta. Había establecido horarios de trabajo que aseguraban que siempre hubiera personas vigilando por signos de inestabilidad estructural adicional. Había organizado actividades grupales que mantenían a las personas enfocadas en tareas productivas en lugar de en el miedo. Había coordinado cuidado médico continuo para las personas heridas, usando recursos improvisados que había encontrado en el restaurante y en los apartamentos accesibles. Más importante, había aplicado técnicas de comunicación que había aprendido para mantener moral durante operaciones militares prolongadas, adaptadas para mantener esperanza en un grupo de civiles que estaban enfrentando la experiencia más traumática de sus vidas. A las 7:15 de la mañana del domingo, equipos de rescate profesionales habían logrado crear un túnel de acceso seguro al edificio. Cuando habían llegado al área del restaurante, habían encontrado 113 personas organizadas, calmadas y preparadas para evacuación ordenada. El comandante del equipo de rescate había buscado inmediatamente a Diego. ¿Usted es el que han estado coordinando las operaciones aquí? Sí, señor, había respondido Diego. ¿Cuál es su experiencia en gestión de emergencias? Porque lo que ha logrado aquí es extraordinario. Diego había sonreído cansadamente. Tengo algo de entrenamiento en supervivencia y liderazgo de grupos. Solo apliqué principios básicos. El comandante había estudiado las operaciones que Diego había establecido. Estaciones médicas improvisadas, sistemas de distribución de recursos, equipos organizados con responsabilidades específicas y evidencia de múltiples rescates exitosos de otras partes del edificio. Señor, esto no es principios básicos. Esto es coordinación de crisis de nivel profesional. ¿Estaría dispuesto a trabajar con nosotros durante la respuesta de emergencia? Tenemos situaciones similares en toda la ciudad y necesitamos personas con sus habilidades. Diego había considerado la oferta durante un momento. Luego había mirado hacia las 113 personas que habían sobrevivido la noche porque había aplicado conocimientos que había esperado nunca tener que usar de nuevo. Claro, había dicho. Pero primero asegurémonos de que estas personas lleguen seguras a donde necesitan ir. Durante las siguientes 72 horas, Diego había trabajado con equipos de emergencia coordinando operaciones de rescate en 6 ubicaciones adicionales, donde edificios habían colapsado y civiles estaban atrapados. En cada situación, había aplicado las mismas técnicas de supervivencia y liderazgo que había usado en el restaurante.
adaptadas para diferentes tipos de crisis estructurales y diferentes grupos de personas. En total, las operaciones coordinadas por Diego habían resultado en el rescate exitoso de 347 personas adicionales que podrían haber muerto sin intervención especializada en supervivencia. La investigación que había seguido había revelado que el terremoto había sido el más destructivo en la historia moderna del País Vasco, con un daño estimado en más de 2.000 millones de euros y efectos que habían requerido respuesta de emergencia durante semanas. Pero también había revelado que las técnicas de supervivencia aplicadas por Diego habían resultado en la tasa de supervivencia más alta registrada durante desastres sísmicos en Europa, proporcionando un modelo para respuesta de emergencia que podría salvar miles de vidas en futuros desastres. Los medios habían cubierto la historia como heroísmo excepcional durante terremoto, pero los detalles específicos de las técnicas de supervivencia que habían sido aplicadas habían permanecido técnicos. Los reportes públicos habían mencionado liderazgo ejemplar de ciudadanos locales, sin especificar que un exinstructor militar había coordinado operaciones usando conocimientos especializados. Pero dentro de la comunidad de gestión de emergencias, la historia no había circulado como ejemplo de cómo entrenamiento de supervivencia militar podía ser adaptado para salvar vidas civiles durante desastres naturales. La administración del restaurante Arzac, después de consultar con expertos en gestión de crisis y autoridades de emergencia, había tomado una decisión que habría transformado completamente la carrera de Diego, si él hubiera querido que cambiara. Le habían ofrecido una posición como director de preparación de emergencias para todos los establecimientos gastronómicos del País Vasco, un puesto que habría incluido autoridad sobre protocolos de crisis en más de 200 restaurantes, coordinación con servicios de emergencia y reconocimiento como experto en supervivencia civil. Diego había considerado la oferta durante un mes antes de responder. Su respuesta había sorprendido a todos. Había declinado la promoción y había solicitado continuar como cocinero en el restaurante Arzac, donde podía mantener sus habilidades culinarias mientras sirviendo como consultor informal para preparación de emergencias. Las personas bajo mi cuidado, había explicado al propietario del restaurante, merecen que esté disponible cuando me necesiten, no administrando protocolos desde una oficina. No voy a cambiar la habilidad de ayudar directamente por autoridad burocrática. Pero había aceptado servir como consultor para desarrollar protocolos de preparación de emergencias que podrían preparar a otros empleados de restaurantes para reconocer señales de desastres naturales y responder de maneras que protegieran tanto a personal como a clientes. Durante los años que habían seguido al terremoto, Diego había trabajado discretamente con equipos de expertos en gestión de emergencias, servicios de rescate y especialistas en preparación civil para desarrollar un sistema comprensivo de entrenamiento que podría ser implementado por personal que no tenía décadas de entrenamiento militar especializado. El programa que habían desarrollado había incluido varios componentes innovadores: entrenamiento básico en reconocimiento de señales de desastres naturales para empleados de servicios, cómo distinguir entre condiciones normales versus indicadores tempranos de terremotos, inundaciones o condiciones climáticas extremas, cómo proporcionar información de seguridad a clientes sin causar pánico, cómo coordinar con servicios de emergencia cuando situaciones normales comenzaban a mostrar características de crisis potenciales, sistemas de preparación de recursos que permitían hasta a establecimientos comerciales mantener suministros de emergencia que podrían sostener a grupos grandes durante periodos prolongados sin parecer como preparación para guerra. Protocolos de liderazgo de crisis que entrenaban a supervisores en técnicas básicas para mantener calma y organización
cuando clientes y empleados estaban enfrentando situaciones traumáticas. Coordinación con autoridades que permitía a negocios civiles reportar condiciones que podrían indicar riesgos de desastres naturales, proporcionando sistemas de alerta temprana que podrían salvar vidas a nivel comunitario. Entrenamiento en primeros auxilios improvisados que preparaban a empleados para proporcionar atención médica básica, usando materiales que estarían disponibles en establecimientos comerciales durante emergencias. Los restaurantes de San Sebastián habían sido los primeros en beneficiarse de estos protocolos mejorados. Personal de establecimientos a través de la ciudad había recibido entrenamiento que había elevado los estándares de preparación de emergencias para toda la región. Carmen López, una camarera de 34 años que había estado presente durante el terremoto, había sido promovida para coordinar implementación de los nuevos protocolos en restaurantes a través del País Vasco. Había aplicado las técnicas que había aprendido observando a Diego para ayudar a docenas de establecimientos a estar mejor preparados para emergencias futuras. Dr. Luis Herrera, un especialista en gestión de emergencias que había trabajado con Diego para desarrollar los protocolos de entrenamiento, había establecido programas académicos que enseñaban a estudiantes de gestión hotelera cómo reconocer y responder a situaciones de crisis que podrían afectar la seguridad de clientes, creando una nueva generación de profesionales que entendían que servir al público incluía responsabilidad por su seguridad durante emergencias. María Santos, una propietaria de restaurante que había implementado los protocolos desarrollados por Diego, había establecido una red de establecimientos que coordinaban preparación de emergencias, aplicando principios que había aprendido de Diego para crear un sistema de apoyo mutuo que fortalecía la capacidad de respuesta de toda la comunidad gastronómica. Pero el impacto más importante había sido en la percepción de la responsabilidad cívica de los establecimientos comerciales durante crisis comunitarias. Durante los 10 años que habían seguido al terremoto, los negocios que habían implementado los protocolos de Diego habían coordinado respuestas efectivas a 15 emergencias menores que podrían haber escalado hacia crisis mayores. Los métodos desarrollados por Diego habían sido adoptados por comunidades en Portugal, Francia e Italia. Las técnicas que había desarrollado para aplicar principios de supervivencia militar en contextos civiles habían sido adaptadas para otros tipos de preparación comunitaria. Respuesta a inundaciones, incendios forestales y situaciones de emergencia que requerían coordinación entre múltiples grupos de civiles sin entrenamiento especializado. Diego nunca se había hablado públicamente sobre los eventos del 22 de octubre. Cuando periodistas ocasionalmente habían intentado entrevistarlo, él había declinado cortésmente. «No hay historia heroica que contar», había dicho. «Solo apliqué conocimientos básicos de supervivencia, pero los que trabajaban con él habían sabido la verdad». Los empleados más jóvenes habían notado cómo Diego todavía mantenía suministros de emergencia discretamente almacenados, cómo todavía observaba condiciones que podrían indicar riesgos naturales, cómo todavía trataba la preparación para emergencias como una responsabilidad que nunca terminaba. Elena Ruiz, una cocinera de 28 años que había sido entrenada por Diego, una vez le había preguntado: «Diego, después de todo lo que has visto, ¿no es agotador estar siempre preparado para emergencias que probablemente nunca van a pasar?» Diego había sonreído mientras revisaba suministros que había actualizado como parte de su rutina mensual. «Elena, estar preparado no es una carga, es un regalo. Cada día que no hay emergencias es un día que podemos disfrutar la vida normal. Pero si alguna vez hay una emergencia, estar preparado significa que podemos ayudar a otros en lugar de ser parte del problema».
Pero ¿no extrañas la intensidad, la importancia de tu trabajo anterior? Diego se había detenido y la había mirado directamente. Elena, no hay diferencia entre entrenar soldados para sobrevivir en zonas de guerra y ayudar a civiles a sobrevivir desastres naturales. En ambos casos, se trata de asegurar que las personas tengan los conocimientos y recursos necesarios para protegerse a sí mismos y a otros cuando las cosas se vuelven difíciles. En 2032, Diego se había semijubilado del servicio diario en el restaurante, aunque había continuado trabajando como consultor especializado en preparación de emergencias para la industria gastronómica. Durante su ceremonia de despedida, Diego había dicho algo que todos los presentes recordarían para siempre. Durante 9 años, mi trabajo fue enseñar a soldados cómo sobrevivir en condiciones extremas. Durante 25 años, mi trabajo fue alimentar a familias y estar preparado para ayudarlas durante emergencias. He aprendido que no hay mucha diferencia entre las dos responsabilidades. En ambos casos, se trata de usar recursos disponibles de la manera más efectiva posible y de recordar que nuestra primera responsabilidad es siempre hacia las personas que están bajo nuestro cuidado. No busquen reconocimiento por estar preparados. No busquen crédito por ayudar durante crisis. Busquen la tranquilidad de saber que hicieron su parte para que su comunidad esté mejor preparada para enfrentar lo inesperado. Y recuerden, los verdaderos héroes no son los que responden dramáticamente a emergencias. Son los que se preparan silenciosamente para que las emergencias tengan menos impacto. Después de su semijubilación, Diego se había mudado a una casa pequeña en las colinas cerca de San Sebastián. Cultivaba un jardín usando técnicas de agricultura sostenible, cocinaba para amigos y familiares, y una vez al mes viajaba a diferentes ciudades para proporcionar entrenamiento en preparación de emergencias para empresas y organizaciones comunitarias. Nunca se había dejado de mantener suministros de emergencia y equipamiento de supervivencia. Viejas costumbres, había dicho, cuando alguien le había preguntado por qué todavía llevaba una mochila de emergencia en su coche. Pero los que lo conocían mejor habían sabido que no era solo costumbre. Era la comprensión de que, sin importar dónde esté o qué esté haciendo, siempre pueden ocurrir emergencias que requieren que alguien tenga los conocimientos y recursos necesarios para ayudar. En 2034, 2 años después de su semijubilación, Diego había recibido una llamada de la Cruz Roja Internacional. Señor Fernández, necesitamos su asesoría para establecer protocolos de supervivencia comunitaria en zonas propensas a desastres naturales en América del Sur. Diego había sonreído mientras preparaba su equipamiento de supervivencia. Aparentemente la jubilación era solo una palabra, porque algunos conocimientos nunca dejan de ser necesarios. Solo encuentran nuevas maneras de salvar vidas. En 2037, a los 68 años, Diego había sido invitado para dirigir el desarrollo de protocolos de preparación comunitaria para el nuevo sistema de gestión de emergencias de Chile. Su experiencia en San Sebastián había sido estudiada por especialistas en gestión de desastres en toda América Latina. Señor Fernández, le había dicho el director del proyecto, queremos desarrollar sistemas que sean tan efectivos para proteger comunidades como los que usted implementó en España. Diego había sonreído. No desarrollen sistemas que dependan de una persona como yo. Desarrollen sistemas donde cada miembro de la comunidad entienda que su trabajo es estar preparado para ayudar a sus vecinos cuando las cosas se vuelven difíciles. Durante su consultoría en Chile,
Diego había entrenado a 800 líderes comunitarios en principios de supervivencia y preparación de emergencias. Había establecido protocolos que ahora protegían a 3 millones de habitantes en el sistema de gestión de desastres más efectivo de América del Sur. Carlos Jiménez, un joven coordinador de emergencias que había trabajado directamente con Diego durante 8 meses, había sido tan inspirado por la filosofía de preparación comunitaria que había decidido especializarse en gestión de desastres naturales. Diego me enseñó que no trabajamos para agencias de emergencia, había explicado Carlos. Trabajamos para cada familia que necesita estar preparada para protegerse durante crisis. Esa es la diferencia entre tener un empleo y tener una misión. 5 años después, Carlos había sido contratado para dirigir preparación de emergencias para el nuevo programa de gestión de desastres del gobierno mexicano, aplicando principios que había aprendido de Diego para proteger a 8 millones de familias adicionales. La red de profesionales que había sido influenciada por Diego había crecido para incluir especialistas en gestión de emergencias en 27 países. Cada uno había llevado su filosofía de preparación basada en supervivencia a nuevos contextos, adaptando sus técnicas para diferentes tipos de desastres y diferentes comunidades. En 2045, a los 76 años, Diego había recibido una invitación que había considerado declinar. Una ceremonia internacional organizada por las Naciones Unidas para honrar a individuos que habían hecho contribuciones excepcionales a la preparación global para desastres. No le había gustado la atención pública. Durante 25 años como cocinero y 9 años antes como instructor militar, había valorado servir a otros sin buscar reconocimiento, y las ceremonias internacionales eran exactamente lo opuesto a la modestia que había cultivado durante décadas. Pero representantes de comunidades que habían sido protegidas por sus protocolos habían insistido de maneras que habían hecho imposible que rechazara. «Diego», había dicho el alcalde de San Sebastián, «usted demostró que prepararse para emergencias no es responsabilidad solo de gobiernos y agencias especializadas. Es responsabilidad de cualquiera que entienda que los desastres naturales afectan a comunidades enteras. Eso merece reconocimiento internacional». Y así, en una noche de primavera, Diego se había encontrado en el auditorio de las Naciones Unidas en Nueva York, usando el mismo tipo de traje formal que había usado para ceremonias militares décadas antes, pero esta vez rodeado por directores de agencias de emergencia, ministros de defensa civil y expertos en gestión de desastres que representaban la comunidad internacional dedicada a proteger poblaciones civiles contra desastres naturales. El secretario general de las Naciones Unidas había hablado sobre la importancia de preparación comunitaria en una era de cambio climático que estaba aumentando la frecuencia de desastres naturales. Ministros de múltiples países habían hablado sobre programas gubernamentales que ayudaban a comunidades a estar mejor preparadas para emergencias. Académicos habían hablado sobre la conexión entre preparación individual y resiliencia social. Pero cuando Diego había sido invitado a hablar, había elegido dirigirse no a la audiencia de autoridades internacionales, sino a los trabajadores de respuesta de emergencia, bomberos, paramédicos, coordinadores comunitarios, que habían viajado para estar allí. Durante 9 años, había dicho, mi trabajo fue enseñar a soldados cómo sobrevivir cuando todo iba mal. Durante los siguientes 25 años mi trabajo fue servir a una comunidad y estar preparado para ayudarla cuando todo fuera mal. Esa es la diferencia entre prepararse para guerra y prepararse para la vida. Había hecho una pausa, mirando las caras de profesionales de emergencia que habían dedicado sus carreras a responder cuando desastres naturales amenazaban las vidas de personas que no tenían entrenamiento especializado para protegerse.
a menudo arriesgando sus propias vidas para salvar a extraños. Ustedes me enseñaron que ser un protector no se trata del entrenamiento que recibiste o las situaciones extremas que sobreviviste. Se trata de estar disponible cuando tu comunidad te necesita y de recordar que cada persona que ayudas durante una emergencia es alguien que puede ayudar a otros en el futuro. Se trata de entender que prepararse para desastres no es pesimismo, es optimismo. Es creer que las personas pueden superar cualquier cosa si tienen los recursos y conocimientos correctos. La ovación había durado 15 minutos. Directores de agencias de gestión de emergencias de 89 países se habían comprometido a implementar versiones de los protocolos que Diego había desarrollado. 8 nuevos programas internacionales de entrenamiento en preparación comunitaria habían sido establecidos esa noche. Años después, la vida de Diego había encontrado un equilibrio que honraba tanto su pasado como instructor militar, como su compromiso continuo hacia servir a comunidades civiles. A los 84 años, todavía trabajaba como consultor para comunidades que enfrentaban riesgos específicos de desastres naturales, aunque ahora también supervisaba protocolos de preparación para una red de más de 1.200 comunidades que servían a 50 millones de personas a través de 5 continentes. Sus técnicas de supervivencia habían sido adoptadas por agencias de gestión de emergencias en 67 países. Había entrenado a equipos de respuesta de emergencia en 4 continentes. Había escrito manuales que se usaban en universidades para entrenar la próxima generación de profesionales responsables de proteger comunidades contra desastres naturales. Pero su mayor orgullo no había sido el reconocimiento internacional o la expansión de sus protocolos. Había sido el desarrollo de una nueva generación de líderes comunitarios que entendían que estar preparado para emergencias era estar preparado para ayudar a otros cuando más lo necesitaran. Esta historia fue traída a ustedes por Historias de Héroes, donde creemos que los verdaderos guardianes de las comunidades son aquellos que entienden que algunos conocimientos trascienden profesiones, fronteras y reconocimiento personal. Diego Fernández nos enseña que el heroísmo no siempre viene en la forma que esperamos. A veces viene como un hombre que pasa de entrenar soldados para la guerra a alimentar familias en paz, entendiendo que ambas responsabilidades requieren estar preparado para proteger a otros cuando todo va mal. A veces viene como alguien que está dispuesto a usar habilidades extraordinarias para propósitos ordinarios, porque entiende que las emergencias no distinguen entre civiles y militares. Y a veces viene como un mentor que enseña a toda una generación que la verdadera fortaleza de una comunidad no está en evitar problemas, sino en estar preparada para superarlos juntos. Diego nos muestra que la preparación más importante es a menudo la más silenciosa. No son los equipamientos dramáticos o los búnkers elaborados. Es el conocimiento constante de personas que han decidido que estar preparado para ayudar a otros es una responsabilidad que nunca termina. ¿Conocen a alguien como Diego? ¿Alguien que ha dedicado su vida a estar preparado para ayudar a su comunidad durante emergencias? ¿Alguien que ha demostrado que los héroes más importantes son aquellos que se preparan para crisis que esperan nunca tener que enfrentar? Compartan su historia en los comentarios. Díganme desde qué ciudad están viendo esto. Y si creen que historias como la de Diego Fernández necesitan ser contadas y recordadas, suscríbanse a Historias de Héroes para apoyar nuestro trabajo de honrar a los guardianes silenciosos que protegen las comunidades de las cuales todos dependemos. Porque en un mundo donde los desastres naturales pueden destruir vidas en minutos, pero las comunidades toman décadas para reconstruirse,
necesitamos recordar que también hay protectores dedicados a asegurar que las personas tengan los conocimientos y recursos necesarios para sobrevivir lo inesperado. Algunos héroes responden a emergencias cuando ocurren. Otros se preparan para emergencias antes de que ocurran. Y a veces, los más importantes son aquellos que pasan décadas asegurándose de que cuando las emergencias finalmente llegan, las comunidades estén preparadas para superarlas juntas, en lugar de ser destruidas por ellas.